Bueno, pues aquí vamos con el segundo vídeo de hoy, con el que termino la parte de segmentación y en el tercer vídeo básicamente lo dedicaremos al posicionamiento. El tercer vídeo yo os los subiré ahora porque ya que me he puesto los voy a hacer todos, pero bueno, sería para entre la clase de hoy y la clase del próximo lunes. Bueno, pues habíamos quedado en el último punto hablando de todos los criterios de segmentación. Ya sabemos, por lo tanto, cómo hacer la primera fase, que es dividir el mercado en diferentes segmentos utilizando los criterios de segmentación. Hemos visto que los tenemos de diferentes tipos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Y estos, una vez que aplicamos uno de esos criterios, lo que vamos a obtener son distintos segmentos. Bueno, pues lo siguiente que tenemos que saber es esos segmentos que hace que sean buenos o que sean malos, o que los criterios de segmentación que hemos utilizado y que por lo tanto nos han dado estos segmentos, ¿cómo podemos ver si esos criterios eran los correctos o incorrectos? Bueno, pues para ello lo que tenemos que ver es qué requisitos debe de cumplir los segmentos que surgen de esa segmentación. Y básicamente se suele decir que esos segmentos deben reunir cuatro características. La primera es que deben ser mensurables. He copiado la palabra directamente de Kotler, pero vamos, a mí me gusta más decir medibles, que creo que se entiende bastante mejor, ¿no? Y el hecho de que un segmento sea medible se define con lo que veis ahí al lado, es decir, hasta qué punto sus características pueden ser medidas. Esto vale con muchos de los ejemplos que habíamos dicho anteriormente en los puntos anteriores, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una segmentación por sexo, por género, tenemos hombres y mujeres. Son unos segmentos muy fácilmente medibles. Es fácil saber quién es hombre y quién es mujer, es fácil medirlo, es fácil conocerlo. Sin embargo, otros criterios que funcionaban mejor veíamos que tenían el problema de que era difícil medirlos, no eran muy mensurables, ¿no? Por ejemplo, la personalidad, ¿cómo medimos la personalidad? Es más complicado, hay que utilizar pues, determinados instrumentos de investigación de mercados y no es una respuesta directa. ¿De acuerdo? Así que esa sería la primera característica que hace que un segmento sea bueno. La segunda característica es el hecho de que pueda ser accesible, es decir, que puedan ser alcanzados y atendidos. Yo puedo conseguir unos segmentos que me definan muy bien a la, a mi público objetivo, pero luego no es muy fácil encontrarlos. No sé, si hablamos de los hombres de 40 años que les gusta salir a cenar y les gusta el fútbol, pues eso está muy bien, pero ¿cómo consigo localizar a esas personas y cómo consigo llegar a ellos con un programa de marketing, que sería el último elemento, que sean accionables, ¿no? Entonces, lo siguiente de esos segmentos, pues es que sean fácilmente alcanzables, que sea fácil distinguir quiénes son. La tercera característica es que los segmentos deben de ser sustanciables, dicho de otra manera, deben ser rentables. Y para que sean rentables necesitamos una combinación de dos cosas, que sean lo suficientemente grandes y que sus miembros tengan un poder de compra suficientemente alto. De la comunicación de las dos cosas nos da el hecho de que sean sustanciales, es decir, que generen ingresos suficientes e ingresos que sean superiores al gasto que implica segmentar. Y por último, deben ser accionables. Debo poder diseñar un programa de marketing para ese segmento. Esos segmentos deben ser reconocibles, es decir, accesibles, y además debo poder plantear un programa de marketing a medida para ellos. Debo de poder plantear una publicidad que los miembros de ese segmento vayan a ver. Debo poder plantear un producto que a todos ellos les vaya a parecer bien. Si tengo un segmento que, bueno, pues me define muy bien o me separa muy bien a las diferentes personas que lo componen, por ejemplo, el sexo, la segmentación por sexo, pues divido entre hombres y mujeres, pero en realidad el gran problema que tengo es que generalmente hombres y mujeres para la mayoría de los productos no tienen comportamientos de compra distintos, con lo cual no puedo plantear un programa de marketing distinto para ellos. En ese sentido, no son segmentos muy accionables, aunque sean segmentos muy mensurables, ¿no? Entonces, deben de cumplir en la medida de lo posible o en la mayor medida posible todos estos criterios que tenéis ahí. Y ahí tendríamos segmentos que nos valen. Por lo tanto, hasta ahora, y recordando el esquema del que partimos, hemos utilizado unos criterios de segmentación, de los cuales hemos visto un montón de ejemplos, para dividir el mercado en segmentos. Después, hemos comprobado que esos segmentos nos servían, es decir, que esos segmentos reúnen las características que nosotros esperamos. Y lo siguiente que hacemos es, de los que nos han salido, seleccionar con cuáles nos quedamos. Para ello, en primer lugar, lo que teníamos que hacer era evaluarlos, es decir, de esos segmentos que nos han salido, ordenarlos, ver en función de cuál es más interesante, de forma que quede en primer lugar el segmento más interesante, en segundo lugar el segundo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ya habíamos hablado, así que esta diapositiva voy un poco rápido, que los criterios que solemos seguir pues son
criterios del tipo que veis ahí. En primer lugar, su tamaño y crecimiento. Cuanto más grande es un segmento y cuanto más se plantea que crezca, pues más favorable será, ¿no? Más interesante. Lo medimos por el nivel de ventas, las tasas de crecimiento del segmento, las tasas de rentabilidad, etcétera, etcétera. Todo esperadas, es decir, si es un segmento en el que ya estamos y lo que estamos haciendo es evaluarlo antes de evaluar si debemos seguir, serían ventas, tasas de crecimiento y rentabilidad. Si es un segmento nuevo y estamos evaluando si nos deberíamos dirigir a él, ventas, tasas de crecimiento y rentabilidad esperada. La segunda característica es el atractivo estructural del segmento, es decir, la composición del segmento en sí mismo, ¿no? Hay unos elementos que hacen que el segmento sea más o menos atractivo, como pueden ser la competencia. Un segmento con baja competencia siempre es más atractivo que un segmento con alta competencia. La existencia de productos sustitutivos, pues sobre todo el segmento de los vuelos de aerolíneas, el segmento de los vuelos interiores en España, en un segmento para las aerolíneas muy interesante hasta que se empezó a desarrollar la red del AVE. El AVE es un producto sustitutivo del avión para rutas cortas, para rutas nacionales, rutas interiores, y el hecho de aparecer el AVE hizo que esos segmentos pasasen a ser esas rutas en general, o las personas que utilizan esos servicios pasasen de ser un segmento muy atractivo a un segmento menos atractivo. Por ejemplo, lo que llamábamos el puente aéreo Madrid-Barcelona. Cuando el AVE llegó a Barcelona hizo que ese segmento fuese menos atractivo. Y otras cuestiones que ya conocemos, sobre todo de Porter, habréis oído hablar del modelo de rivalidad ampliada de Porter, como puede ser el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores. Evidentemente, si nosotros somos una empresa que está somos la única empresa del mercado y hay un montón de pequeños proveedores, nosotros tendremos un gran poder de negociación con ellos, como por ejemplo hace Mercadona con sus proveedores agrícolas, ¿no? Entonces, cuanto más sean los proveedores, menos pequeños y menos poder tengan con respecto a la empresa, más atractivo será el segmento. Si tenemos proveedores muy grandes y con un gran control del mercado, pues ese segmento será menos agradable. Y pasa lo mismo con los compradores. Si los compradores no tienen poder de negociación, no es lo mismo que el comprador sean compradores industriales y tengan solo 3 o 4 grandes empresas que seguro que tienen un gran poder de negociación y nos estrujan mucho, ¿no? Sería el mismo caso que Mercadona, pero visto al revés, sería desde el punto de vista de los agricultores, ¿no? El hecho de tener unos compradores muy grandes y con un gran poder de negociación, como son las grandes cadenas de supermercados, etcétera, pues hace que ese segmento, que en principio por tamaño y por nivel de ventas sea interesante, pues en ese sentido pierda atractivo. ¿Vale? Y el último criterio, pues objetivos y los recursos de la empresa, es decir, el elemento interno, mientras que los dos anteriores son exteriores, son propios del segmento, para la empresa este es interno. Además de buscar segmentos que tengan las características que veis arriba, también nos interesa hasta qué punto esos segmentos se adecúan a mi empresa, ¿no? Es decir, hasta qué punto son compatibles con los objetivos a largo plazo que tenga la empresa. Imaginaros una empresa que quiere pues plantear una imagen ecológica, una imagen de responsabilidad social, pues determinados tipos de clientes a lo mejor no le vendrían bien a pesar de que esos clientes pues sean bastante atractivos, ¿no? Luego también está la posibilidad de que la empresa no pueda acceder a ese segmento y no tenga capacidad para ofrecer un valor superior. Este no es un ejemplo turístico, en este caso no os estoy poniendo ejemplos muy turísticos, pero un ejemplo que pone Kotler en otros libros es el caso de una pequeña lavandería. A esa pequeña lavandería posiblemente le gustaría o le interesaría mucho proveer sus servicios a hospitales, que son clientes muy grandes, con un nivel de compra, y tampoco tienen un especial poder de negociación. Pero el problema es que si eres una pequeña lavandería, probablemente no tengas capacidad, no tengas capacidad en cuanto a máquinas para atender a un hospital, con lo cual, incluso aunque ese segmento pueda ser muy interesante, a ti al final no te interesa, ¿vale? Pasa lo mismo con un pequeño hotel y a lo mejor imaginaros el turismo de congresos. Pues es que sencillamente no vas a tener capacidad para alojar a todas las personas que quieren ir a un determinado congreso. Bueno, pues hemos visto los criterios. Una vez que hemos planteado esos criterios, comprobamos cada uno de los segmentos y organizamos los segmentos de más o menos importante. Y de esos segmentos habíamos dicho que nos quedábamos con uno, con varios o con ninguno. Eso, lo que nos permite decidir eso, es la estrategia de elección de segmentos. Fundamentalmente distinguimos 4 estrategias. La primera es la que denominamos de marketing indiferenciado o marketing de masas. Aquí lo que hacemos es que ofrecemos la misma propuesta de marketing a todo el mercado.
Dicho de otra forma, lo que hacemos es no segmentar. Nos planteamos que el mercado no tiene segmentos y ofrecemos el mismo producto, el mismo precio, etcétera, a todos. Es una estrategia de dudosa efectividad en mercados lo suficientemente desarrollados, en mercados lo suficientemente sofisticados. Se puede utilizar, pues bueno, ya os lo he dicho alguna vez, cuando los mercados están en sus primeros pasos. El primer smartphone que se lanzó fue el iPhone, que no era ni iPhone 1, ni iPhone 2, ni iPhone 3. Bueno, pues ese era el único smartphone que existía y las características que tenía eran las que había. Evidentemente, cuando la cosa avanzó, cuando empezaron a aparecer otros competidores, pues empezaron a plantear que si pantalla más grande, que si precio más bajo, etcétera, etcétera. Ahí ya hubo que segmentar, cada uno se dirigía a un segmento distinto, pero cuando el producto era el único que había, pues en ese caso sí puede funcionar un marketing de masas. Pero en cuanto el mercado se vuelve un poco más sofisticado, cuando aparece la competencia, generalmente no funciona. El segundo, voy a decir el tercero, porque el que veis ahí de marketing bifurcado es una cosa un poco específica, ¿no? Que cuenta Kotler y que está bastante bien también, ¿no? Pero la segunda estrategia típica es el marketing diferenciado. Aquí nos dirigimos a varios o a muchos segmentos del mercado, incluso a todos los segmentos del mercado, estableciendo una estrategia de marketing diferente para cada uno de ellos. Es decir, a cada segmento del mercado le ofrecemos un producto distinto, con una comunicación distinta, con un precio distinto, etcétera. Aquí tenéis un muy buen ejemplo, aunque la pantalla está un poquito, la captura de pantalla es un poquito antigua, pero es de la página web de Accor Hoteles. No se ve muy bien, pero aquí tenéis todas las marcas que tiene Accor Hoteles, todos los distintos hoteles. Veis, por ejemplo, Ibis, que sería la que va orientada al segmento low cost. Veis Mercure, que estaría orientado sobre todo al turismo de negocios. Suelen ser hoteles que están cerca de recintos feriales, etcétera, etcétera. Tenéis Suite Novotel, que son hoteles que son suites, etcétera, etcétera. Y seguro que los demás los podéis mirar todos y ver a cuántos conocéis y ver la gran cantidad de marcas que tiene. Como podéis ver aquí, eso está muy bien porque a cada segmento del mercado le ofrecen una propuesta de marketing distinta, pero el inconveniente es que los costes se elevan un montón. Necesitamos para cada una de esas marcas, tenemos que desarrollar una estrategia de marketing distinta. Luego tendríamos el marketing concentrado, que es una estrategia en la cual solo vamos a escoger de los anteriores un segmento, que será aquel que mejor se adapte a a mis características. Un segmento o pocos segmentos. El marketing, un segmento sería la versión, digamos, un poco extrema, ¿no?, de esta estrategia. Pero si nos centramos en un solo segmento y, por ejemplo, somos una empresa pequeña, pues esto lo que me permite es competir con muchísimos menos recursos con grandes empresas. Una empresa como Accor, que tiene que tener hoteles para todo tipo de público, pues a lo mejor a la hora del turismo familiar le cuesta trabajo competir con un pequeño hotel que se orienta mucho pues al tipo de personas que se alojan en ese hotel habitualmente, ¿no? Entonces es una estrategia interesante para pequeñas empresas que le permite competir, pero el riesgo es que suele plantear demasiado compromiso con un segmento. Si ese segmento se reduce por la razón que sea, pues podemos tener problemas. Y luego la última, que es una cosa muy específica, que es el marketing bifurcado y que es propio de países que se dividen en dos grandes segmentos. Por ejemplo, puede pasar con países en desarrollo emergentes. Cuando segmentamos por clases sociales, pues esos países no suelen tener clase media, suelen tener una minoría muy rica y una mayoría muy pobre. A esos países, por ejemplo, una empresa que venda coches, pues le va a costar trabajo vender turismos. En esos países generalmente o se venden coches de alta gama o coches low cost. ¿Vale? Y en turismo pasa algo parecido. A la clase alta le ofreceremos paquetes turísticos de lujo, mientras que a la clase baja pues se le plantearán otro tipo de productos, como por ejemplo, pues en muchos casos muchos serán emigrantes y se les pueden plantear viajes de vuelta a su país de origen, paquetes turísticos en ese sentido. Sin embargo, lo que son los paquetes turísticos típicos orientados a la clase media, pues no se plantearán allí. ¿Vale? ¿Y qué estrategia elegiremos? Pues nos tendríamos que basar en estas 5 características que os pondré en el siguiente vídeo porque en este se me acaba el tiempo.